Estaremos compartiendo en esta mañana la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, del verso 15 hasta el 17, y leemos en el nombre del Señor. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Hemos leído tu palabra. Te pedimos con humildad, Señor, que nos ayudes, Señor, para poder oírla, para poder predicarla, y con fidelidad, Señor, para beneficio de esta pequeña iglesia local y para la gloria de tu nombre, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a modo de introducción, el apóstol Juan, el testimonio que entrega el apóstol Juan, cierto, esta carta, es de alguien que ha pasado tiempo con Jesucristo. El apóstol Juan no le contaron las historias de Jesús, él las vivió de primera mano, él lo vio, lo contempló, como dice el capítulo 1, en el verso 1, dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, de lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Entonces él pasó tiempo con el Señor, es de alguien que estuvo al lado de Cristo. Si leemos los evangelios nos damos cuenta de aquello. También en el versículo 5 del mismo capítulo 1, Juan comienza a describir parte de este mensaje que había recibido del Señor. Dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces Dios es completamente luz y no puede haber tinieblas en Él. Dios es absolutamente santo y no hay pecado en Él. Entonces, ¿y cómo esta luz también debe caracterizar a los verdaderos hijos de Dios, ¿cierto? Porque si Dios es luz, yo debo también reflejar dicha luz, ¿cierto? Debo reflejar su pureza, su santidad, debo reflejar sus atributos, no perfectamente, ¿cierto? Somos pecadores, pero debe haber un esfuerzo honesto en todo hijo de Dios genuino por querer reflejar los atributos de su Señor. Y también sigue hablando Juan que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, que es luz, ¿cierto?, pero andamos en tinieblas, entonces mentimos, hermano, ¿cierto?, y no practicamos la verdad. En el capítulo 2 vemos como Juan sigue mostrando evidencias, ¿cierto?, de alguien que ha llegado a conocer al Señor. Y en el verso 3 dice: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos su mandamiento. Entonces la evidencia de que alguien ha sido alcanzado por la gracia del Señor, que alguien ha nacido de nuevo, es que guarda sus mandamientos. Y una vez más lo recalcamos, ¿cierto? No podemos cumplir los mandamientos al 100%, pero aquel que ha recibido la gracia del Señor tiene un esfuerzo honesto por cumplir estos mandamientos, esta ley moral del Señor, y querer agradarle, ¿cierto? Entonces, una persona que ama al Señor no puede amar el mundo. Hay un ejemplo muy gráfico que lo meditaba en estos días, y es que cuando dos personas se casan, cuando un esposo le dice a su esposa en el altar, le dice que sí a ella, automáticamente está diciendo que no a todo el resto de las mujeres, y viceversa, ¿cierto? De la misma manera, cuando nosotros dijimos que sí al Señor, automáticamente le dijimos que no al mundo y a todo lo que el mundo tiene, ¿cierto? Entonces, queremos agradar a nuestro Dios con todas nuestras luchas, las luchas diarias que vivimos. Luchamos contra estas pasiones, ¿cierto?, contra estas tentaciones, con nuestra pecaminosidad, y en la gracia del Señor nos esforzamos. Y vemos en el versículo 9 también, al 11, Juan nos dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Entonces ahí hay otra evidencia de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que ha recibido el amor del Señor, y es que ama a su hermano, ¿cierto? Ya no aborrece a la gente. Y dice, sigue diciendo en el 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos.
Bueno, ya llegamos al versículo que nos compete, en el cual estaremos reflexionando en esta mañana. Esto era a modo de introducción, en el versículo 15. Aquí vemos ya la exhortación, la prescripción, ¿cierto?, el mandato de Juan, y leemos en el verso 15: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿cierto? Los hijos de Dios no podemos amar al mundo, eso es imposible. Nos damos cuenta, hermanos, a través de esta carta que Juan es directo, confrontacional. Para él no hay términos medios. O nosotros estamos en la luz o estamos en las tinieblas. No hay términos medios, ¿cierto? O practicamos la verdad o andamos en la mentira. No hay otra opción: o guardamos sus mandamientos o los desobedecemos, o amamos a nuestros hermanos o no lo hacemos, o somos hijos de Dios o hijos del diablo, hermano. O amamos a Dios o amamos el mundo, pero no hay términos medios, ¿cierto? Y derechamente aquí, de forma directa, Juan dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguien ama al mundo, hermano, esa es una evidencia clara de que el amor del Padre no está en él. No que el amor del Padre aún no le transforma, pero está ahí. No, derechamente, si alguien ama al mundo, el amor de Dios no está en él, no ha habido un nuevo nacimiento. Y esto tiene que llevarme a mí a reflexionar, a yo poder mirarme a este espejo de la palabra del Señor y analizarme. Si estoy realmente yo amando este mundo, corriendo en la misma dirección de este mundo, y si es así, poder arrepentirme. Entonces, cuando una persona ha sido alcanzada por el Señor, por su gracia, esto es evidente, hermano, es evidente. Cambian sus deseos, ¿cierto? Cambian sus anhelos, cambian sus prioridades, sus pensamientos. Si antes amaba el pecado y se deleitaba en ellos, ahora ya lo aborrece. No es que no haya una lucha, ¿cierto? Seguimos luchando, pero ya hay un deseo por agradar al Señor, un deseo por santificarse, por guardarse para el Señor. Pero vamos a ver en este contexto a qué se refiere Juan, cuál es el mundo que nosotros no debemos amar. La palabra mundo en la Biblia nosotros podemos entenderla atendiendo al contexto, ¿cierto? El contexto es muy importante en la palabra del Señor, porque así nos libra de cometer malas interpretaciones. Y entonces la palabra mundo puede referirse en algunas partes al mundo creado, al mundo físico, y eso lo podemos leer en Hechos 17:24, como de ejemplo. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ¿cierto? Ahí se está refiriendo al mundo, a esta creación, a la creación del Señor. Esta creación, si nosotros podemos verla, podemos maravillarnos, y lo hacemos, ¿cierto? Hay paisajes hermosos y podemos glorificar a Dios y ver cómo Dios ha hecho esa creación y decir: wow, el Señor es tremendo, ¿cierto? Y en eso podemos glorificar al Señor y darle gracias. También la palabra mundo puede referirse al mundo humano, a las personas. Y leemos el versículo muy conocido por todos, de Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿cierto? Dios amó a hombres y mujeres pecadores. Dios demostró su amor siendo que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Entonces al mundo humano, a las personas, sí nosotros podemos amar, obviamente, y debemos amarlas, porque tenemos ese mandato: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos amarnos, ¿cierto? Pero en este contexto, lo que se está refiriendo Juan, la palabra mundo, se refiere al sistema de este mundo, al sistema de maldad que opera en este mundo, que va en contra de todo lo que se llama Dios, todo lo que se opone a Dios y a su palabra. Entonces cualquiera que ame este mundo, este sistema de este mundo, aquel que corra en la misma dirección de este mundo, amando los deleites de este mundo, hermano, y persiga las mismas cosas del mundo, es una evidencia clara, hermanos, de que el amor del Padre no le ha alcanzado, de que no ha habido un nuevo nacimiento. Y si yo me analizo en esta mañana y llego a esas conclusiones, por la gracia del Señor, y me doy cuenta que yo estoy corriendo así con el mundo, afanado en todo lo que tiene el mundo, yo debo venir en arrepentimiento y fe a las plantas del Señor y rogarle que me cambie, que me salve. Leemos en Santiago capítulo 4, verso 4: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces no debemos nosotros amar al mundo, hermano, a este mundo que acabamos de explicar, porque el mundo está gobernado, sabemos, por el príncipe de este mundo, que es Satanás.
¿cierto? ¿Y qué es lo que encontramos en el mundo? Yo creo que todos lo sabemos. Todos hemos tenido quizá un antes de conocer al Señor. Y vemos noticias también y vemos día a día en las noticias todo lo que el mundo nos ofrece. Pero Juan lo resume aquí en 3 cosas. Lo vemos en el versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces Juan nos habla de la pasión de la carne en primer lugar. Este deseo por hacer lo malo, ¿cierto? Estas luchas que nosotros tenemos, estos deseos de vivir sin considerar al Señor en lo que hacemos. Se refiere a esta naturaleza pecaminosa con la cual luchamos nosotros, del hombre que se inclina a querer vivir sin considerar al Señor. Y en el pecado, en lo que se opone a Dios esta naturaleza pecaminosa. Leemos en Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen, ahí está la palabra, ¿cierto? Se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Y en el verso 19 dice, ahora bien las obras de la carne son evidentes, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces todo aquel que practique estas cosas, hermano, todo aquel que se deleite en esta pasión de la carne y viva de esta forma, no heredará el reino de Dios. La palabra es clara, ¿cierto? Ahora no debemos pensar que la pasión de la carne que nos habla Juan se refiere solo al ámbito sexual, a las tentaciones sexuales. No, es mucho más amplio que eso. Un comentarista dice acerca de este versículo que la lista que Pablo nos ofrece abarca 3 áreas: la sexual, la religión y las relaciones humanas. Entonces nosotros debemos estar en una lucha constante, hermano, la lucha diaria, es todos los días, por fortalecernos espiritualmente para poder vencer estas pasiones, estas tentaciones, que las vivimos día a día y que muchas veces caemos también, ¿cierto? Y debemos venir en arrepentimiento al Señor. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo yo no voy a cumplir los deseos de mi carne? Lo dijo el mismo versículo, andando en el Espíritu, ¿cierto? Siendo llenos del Espíritu, siendo llenos de la palabra del Señor, llenos de la oración, que la palabra del Señor more en abundancia en nuestros corazones, ¿cierto? Y debo luchar todos los días, hermano, y no proveer para los deseos de mi carne. Muchas veces nosotros proveemos para nuestra carne. Leemos en Romanos 13:13, dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Entonces lo primero que nos dice la palabra del Señor es que debemos vestirnos del Señor Jesucristo para poder vencer estas pasiones, ¿cierto? Vestirnos de su pureza, de su santidad. Él es nuestro modelo. Y lo segundo dice que no debo proveer para las lujurias de mi carne. Cuando nosotros priorizamos lo físico antes que lo espiritual, ahí ya estamos proveyendo para nuestra carne. Cuando nosotros cedemos a escuchar, a ver cosas que tienen relación con tentaciones, ya estamos proveyendo para nuestra carne. Cuando nosotros dejamos de orar, de leer la Escritura, ya estamos proveyendo para nuestra carne. Cuando nosotros dejamos de congregarnos y nos aislamos y no queremos compartir con el cuerpo de Cristo, ahí nosotros ya estamos proveyendo para nuestra carne, hermano. Entonces, para alimentarme espiritualmente, yo debo esforzarme. Mi carne no quiere orar, pues yo debo esforzarme por orar. Mi pasión de la carne no quiere leer la palabra, pues yo tengo que esforzarme por abrir la Biblia y concentrarme y leer la palabra. Entonces debe haber una lucha constante, hermano, y debo ser disciplinado. Pero lo contrario, para que yo pueda alimentar mi carne, hermano, tengo que hacer nada. Solamente tengo que hacer nada, sentarme en el sillón de mi casa y no buscar del Señor, y mi carne se va a fortalecer sola y vamos a estar débiles espiritualmente. Entonces, esto es la pasión de la carne. Esto es lo que encontramos nosotros en el mundo. Sé que hay mucho más que decir con respecto a esto, pero esto es lo que decimos en esta mañana. También Juan nos habla de la pasión de los ojos.
estos deseos, estas pasiones pecaminosas que pueden surgir de lo que nosotros vemos, ¿cierto? Luchamos contra estas pasiones día a día. La televisión, ¿cierto? La publicidad nos atrae y nos bombardea porque el mundo está entregado a estas pasiones. No, el mundo no lucha con estas pasiones de la carne y de los ojos. La lucha es nuestra, hermano. Entonces yo debo estar consciente de esta lucha, debo estar consciente de mi debilidad como hombre humano y estar apercibido, hermano, y estar fortalecido en la gracia del Señor, porque cualquier descuido me puede llevar a pecar con lo que yo veo, con lo que yo miro, si no estoy fortalecido en el Señor. Tenemos un ejemplo, ¿cierto?, en la Escritura, un mal ejemplo, por cierto, del rey David, ¿cierto?, cuando peca con Betsabé. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1, leemos y dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron. Cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Aquí vemos al rey David cayendo en un pecado terrible, ¿cierto? Sabemos, si usted lee la historia, que este pecado lo llevó a cometer otros pecados más, y después vinieron muchas consecuencias a su vida por este pecado. Entonces, pero todo comenzó cuando David la vio, ¿cierto? La pasión de los ojos. David fue vencido por esta pasión de los ojos. Él la vio que se estaba bañando. Él pudo haberse arrepentido ahí, haber pedido perdón, haberse arrepentido en el instante, pero ¿qué es lo que hizo? Fue un poco más allá. La mandó a preguntar por ella. Cuando le dijeron que era mujer de otro hombre, que era una mujer casada, no le importó. Fue más allá y la mandó a buscar. Y vemos cómo David terminó pagando las consecuencias, pero todo empezó cuando él la vio, ¿cierto? Él la vio y la codició. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:27: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Pero esta pasión de los ojos, hermanos, igual que la pasión de la carne, no tiene que ver solamente con lo sexual, con este ejemplo, es más amplio que esto. Leemos nosotros en Éxodo 20:17, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo, hermano. Entonces nosotros no debemos codiciar nada. No debemos codiciar cosas materiales, hermano, no debemos codiciar casas, no debemos codiciar autos, no debemos codiciar riquezas, dinero. La codicia tiene que estar lejos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa es una conducta que caracteriza a gente que no ha nacido de nuevo. Nosotros ponemos nuestra mirada en lo eterno. No nos pueden satisfacer estas cosas del mundo, hermano. Entonces el mundo tiene estas pasiones desatadas, ahí están. Y por eso nosotros no debemos amar a este mundo, hermano. Debemos luchar día a día por ejercer dominio propio para poder glorificar al Señor con lo que ven nuestros ojos, día a día. Vemos también que Juan nos habla de la arrogancia de la vida. Leyendo nuestra Biblia, bueno, nosotros cambiamos de Biblia hace un tiempo, ¿cierto? Y en el pie de página dice, o las riquezas. Y leyendo otras traducciones también traduce como el orgullo de las riquezas, en vez de la arrogancia de la vida, el orgullo de las riquezas. Y tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque las riquezas, el dinero, tienen la capacidad de apartar a las personas de Dios, de apartar a los creyentes, de que las personas se vuelvan orgullosas, altaneras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto provoca orgullo, porque se pueden alcanzar cosas materiales. Y la gente a veces tiene el mal entendimiento y piensa que por tener más que otros, no sé, soy más importante. Y puedo alcanzar otras cosas. Entonces el orgullo está ahí, hermano. Pero esta arrogancia de la vida que nos habla Juan, este orgullo de las riquezas, dice que no provienen del mundo. Si tú te das cuenta de que hay orgullo en tu corazón, hermano, eso no lo está poniendo el Señor. Eso proviene del mundo.
Y en algún momento todo lo del mundo va a pasar, va a perecer, ¿cierto? El mundo persigue estas cosas, la riqueza, pero los hijos de Dios no debemos perseguirlas. Debemos ser responsables, trabajadores, y en algún momento Dios en su soberanía puede darle a alguien riqueza. Bueno, esa persona verá cómo lo administra y glorifica al Señor. Pero yo no debo perseguirla, hermano. Yo no debo sufrir tampoco por no tenerla. Muchas veces nosotros sufrimos porque sentimos que nos falta algo y hacemos de cosas que no son necesidades, la transformamos en necesidades. Y sufrimos porque no tenemos, no sé, el auto, no tenemos o el celular o lo que sea, cualquier cosa material. Pero eso no está bien, hermano. Hermano, el mundo sufre por tener estas cosas, pero nosotros, los hijos de Dios, debemos estar contentos con lo que tenemos. Tenemos que tener contentamiento, teniendo sustento y abrigo, lo básico, estamos contentos. Porque nosotros en este mundo estamos de paso. Sabemos que nos espera una eternidad con el Señor. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en lo eterno. Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 3, verso 2, dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Pablo dice pongan la mira, se está refiriendo, pongan la mente, concéntrense en las cosas de arriba, enfóquense en lo de arriba, no en las cosas de la tierra. Y reflexionando un poco acerca de esto, ¿cómo yo puedo poner mi mirada en las cosas de arriba si lo de arriba es invisible? Aquí están las cosas de arriba, hermano. Está en la palabra del Señor. Aquí yo encuentro las promesas eternas, las cuales sobrepasan cualquier cosa de esta tierra, cualquier afán, cualquier ansiedad. Entonces tengo que tener mi mirada puesta en lo eterno, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que estar lejos, hermanos, lejos de todo tipo de arrogancia, todo tipo de orgullo. Y cuando esto quiera venir a nuestro corazón, tenemos que doblar rodillas y pedirle perdón al Señor y rogar que nos cambie, que nos santifique, que nos ayude. Tenemos que estar lejos de todo tipo de arrogancia, de querer ser vistos por otros, ¿cierto? De querer ser admirados por otros, de querer ser aplaudidos por otros, ¿cierto? De querer ser los protagonistas. Y eso no está acá ni le gusta. Le gusta que viene hermano, que te soben el hombro, o en el trabajo, que te feliciten y tu corazón al tiro se empieza a enaltecer y uno lo nota. Entonces nosotros debemos estar luchando constantemente, hermano, por estar lejos de esta arrogancia, lejos de querer anhelar riqueza. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 10, del verso 6 en adelante dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse, mira, aquí están las personas que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y en perdición. Eso es lo que dice la palabra del Señor sobre aquellos que quieren enriquecerse. Si tú le preguntas a una persona del mundo, a un no creyente, ¿te gustaría ser millonario? Y dice, sí, obvio, porque eso aparentemente trae beneficios, ¿cierto? Solucionaría muchos problemas. Pero la palabra del Señor dice que los que quieren enriquecerse, hermano, traen ruina y perdición a sus vidas. Pero el problema no son las riquezas, como dice después el versículo 10, la clara, es el amor. Mire, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, ahí está la codicia, ¿cierto? Arrogancia, se extraviaron de la fe y se torturaron, hermano, se torturaron con muchos dolores. Eso es lo que provoca el amor al dinero, el amor a la riqueza, esta arrogancia de querer tener, y no estar contento con lo que Dios te ha permitido tener. Entonces es un problema, hermano, un pecado amar el dinero, amar las cosas materiales, amar este mundo. Ahora también podemos ver a personas que quizás no tienen riqueza, no tienen dinero, pero igual son arrogantes. Son arrogantes, ¿cierto?, por algún talento, alguna capacidad humana que uno tenga. Les gusta que le digan que lo hacen bien. Y esa arrogancia está y luchamos por eso. Entonces algunos son arrogantes, ¿cachai?, por su apariencia, algunos. Ahí está la vanidad y debemos luchar nosotros, hermanos, día a día. Porque al final del día, hermanos, este cuerpo se lo van a comer los gusanos, ¿cierto? Entonces debemos estar conscientes de eso. Y eso pasa, hermanos, cuando nosotros no hemos entendido muchas veces nuestra posición delante de Dios. Dios es santo, absolutamente santo, y yo soy un hombre pecador, que no tengo nada, hermano. Somos hombres y mujeres pecadores,
¿cierto? Entonces no podemos nosotros jactarnos de nada. Lo que hemos recibido, hermanos, lo hemos recibido por gracia. Si tú tienes algo, si Dios te ha sustentado con algo, te ha bendecido en alguna área con algo, lo has recibido por gracia, hermano. No tienes nada que jactarte. Pero vemos tristemente en algunos círculos cristianos o aparentemente cristianos como personas reclaman a Dios cosas, reclaman riquezas, reclaman bendiciones, y han entendido mal los atributos de Dios. Dicen, no sé si Dios, como Dios es el rey de reyes, yo soy un príncipe, yo soy una princesa. Como Dios es el dueño del oro y de la plata, yo no me puede pasar nada, no me puede faltar nada, yo voy a tener de todo. Pero ese es un mal entendimiento de la Escritura, hermano. Entonces Dios no está obligado a bendecirnos y tampoco nosotros podemos reclamarle nada al Señor. No somos especiales, hermano, eso tienes que tenerlo claro. Tú y yo no somos especiales. Lo único que tenemos es que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Pero si esa gracia no está, no tienes nada, hermano, tú estás muerto. Estamos muertos. Entonces, lo que tenemos lo tenemos por gracia. Entonces, tú y yo, hermanos, debemos renunciar a todo tipo de arrogancia, a todo tipo de orgullo, porque eso caracteriza al mundo, no a los hijos de Dios. No debo amar el mundo, entonces, hermano. Y esto es lo que nos dice Juan, ¿cierto? Porque todo esto en algún momento va a perecer, y eso lo dice en el verso 17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus pasiones también. Es cierto, una realidad para este mundo, hermano, y que un día se va a acabar, se va a terminar, va a perecer, y juntamente con él todo aquel que haya amado este mundo, todo aquel que haya corrido en la dirección de este mundo, todo aquel que se haya deleitado en las mismas cosas que se deleita el mundo, va a perecer, hermano. Pero hay una promesa para todo aquel que haya venido en arrepentimiento y fe al Señor. Los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Recordemos que para Juan no hay términos medios. O amamos al mundo y sus pasiones, o amamos a Dios y hacemos su voluntad. Y no hay más. Entonces procuremos hacer la voluntad del Señor, hermano, y crecer en santidad, en este proceso de santificación que sabemos que, como le hemos aprendido en las clases, ¿cierto? Es sinérgico. Este proceso Dios nos santifica, pero también tengo yo una responsabilidad. Yo debo esforzarme, ¿cierto?, por tomar buenas decisiones y santificarme día a día. A modo de conclusión, hermano, ya terminando, quiero reflexionar en unos versículos que leía yo en un comentario y también en las clases con el pastor Miguel Núñez, que bendijeron mucho mi corazón y trajeron consuelo también a mi vida. Y es que Satanás tentó a Adán y Eva, ¿cierto?, con estas tres áreas y los venció, con la pasión de la carne, con la pasión de los ojos y con la arrogancia de la vida. Y leemos y dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, estoy leyendo solamente los versículos involucrados, usted después lea el contexto completo. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ahí está la pasión de la carne, ¿cierto? Y que era agradable a los ojos, ahí está la pasión de los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, ahí está la arrogancia de la vida. Dice que tomó de su fruto y también dio a su marido que estaba con ella, ¿cierto? Y los dos comieron y fueron vencidos, hermano. Los mejores representantes de la raza humana fueron vencidos por las tentaciones. ¿Qué hubiera hecho tú y yo en ese lugar? Lo mismo, hubiéramos sido vencidos, ¿cierto? Y muchos años después, Satanás quiso hacer lo mismo con nuestro Señor Jesucristo en la tentación, y leemos en Mateo capítulo 4, en el verso 3 dice, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en el pan. Ahí está la pasión de la carne. El Señor Jesucristo venía ayunando 40 días y 40 noches y el texto nos dice que tuvo hambre, ¿cierto? Cristo puede haber hecho así y esas piedras se convertían en pan al tiro. Para él sí representaba eso una tentación. Pero ¿cómo él respondió? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Cristo, ¿cómo venció, hermano? Venció como hombre, no como Dios, como hombre. Venció lleno del Espíritu Santo y venció con la palabra. Después leemos en el verso 5, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendarán y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ahí está la arrogancia de la vida, ¿cierto? Hubiera sido un alarde de poder el Señor tirarse del templo y que viniera el ángel y lo rescataran, y hubiera sido como wow. Pero el Señor se libró de eso.
Y le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo venció? Con la palabra del Señor. Y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, ¿cierto? Se los mostró, él los vio. Y la gloria de ellos, ahí está la pasión de los ojos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, pues escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, ¿qué es lo que traía consuelo a mi corazón? Y espero que traiga consuelo también al tuyo, hermano, es que donde Adán y Eva pecaron y nosotros también constantemente estamos pecando en estas pasiones, Cristo venció. Cristo venció, hermano, y nos dejó ejemplo. Donde yo no pude vencer, el Señor venció, y venció por mí, hermano. ¿Y cómo venció? Y debemos poner atención en esto, venció lleno del Espíritu Santo y venció con la palabra. Ahí están las herramientas para que nosotros podamos vencer, y nos dejó ejemplo. Él pudo vivir esa vida perfecta, santa, que tú y yo no pudimos vivir. Entonces debemos descansar en ello y en su precioso evangelio, ¿cierto? Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, gracias por poder reflexionar hoy en estos versículos, Señor. Cada uno de nosotros, Dios mío, luchamos, Señor, lidiamos con estas pasiones que están en nuestro interior y muchas veces caemos, Señor. Esa es una realidad. Te rogamos, Dios, que tú nos fortalezcas, Señor, en este proceso de santificación en el cual todos tus hijos estamos, Señor, y que nos ayudes, Dios, y que si fallamos, pecamos, podamos venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Donde yo no pude vencer, Señor, tú venciste. Así que hoy nos refugiamos en ti, Señor, en tu gracia abundante, Señor, que nos renueva, que nos perdona y que nos da una nueva oportunidad. Muchas gracias, Dios. Bendiga, Señor, a esta pequeña iglesia local, Señor, y que podamos aplicar, Señor, esta enseñanza. Muchas gracias, Señor. Pedimos tu bendición en Jesucristo nuestro Salvador. Amén.